¿Cómo están amigos? Continuamos con la charla de dolor testicular. Vamos a reiniciarla. Hemos tenido un problema de sistema. Lamentablemente las redes a veces nos traicionan, específicamente el Internet, que muchas veces nos complica. Estábamos hablando de las características del dolor testicular, un dolor que usualmente está localizado en el testículo, pero que puede migrar a zonas como el periné, como la zona inguinal, la zona lumbar, las entrepiernas, un dolor que puede localizarse en uno o en ambos lados, que puede ser constante o intermitente. Un dolor que puede estar asociado a alteraciones urinarias, como aumento de frecuencia, y que en su mayoría de veces este dolor no se conoce la causa. Usualmente les explico a los pacientes que cuando tienen dolor debemos tratar de identificar la zona que produce el dolor, porque identificando la zona, identificamos la causa, localizamos el lugar donde produce el dolor y podemos tratarlo, pero muchas de las veces, en la gran mayoría de pacientes, no logramos aislar la causa exacta del dolor y por ello nosotros no conseguimos dar un tratamiento a veces adecuado, ¿no? Por eso es importantísimo este capítulo de dolor testicular, lo comprendamos muy bien los urólogos y lo desarrollemos adecuadamente. En cuanto a la epidemiología, que tiene que ver con la frecuencia, incidencia, prevalencia, la cantidad de casos presentados, es un dolor de adulto joven. Usualmente los picos, la mayor frecuencia se encuentra entre los 35 y los 40 años. Es un dolor que cuando uno revisa la literatura y ve que es más frecuente en pacientes varones con alteraciones psicológicas. O sea, no significa que el paciente con dolor tenga alteraciones psicológicas, pero cuando uno analiza a la población con ansiedad, con depresión, con estrés, en esta población encontramos mayor incidencia de dolor testicular. En algunos casos puede ser de origen neuronal, el dolor neurógeno en la población general se estima más o menos en un 1%, y es un dolor que se encuentra también relacionado a una cirugía que los urólogos hacemos bastante, que se llama la cirugía de vasectomía. En la cirugía de vasectomía hay una presencia de dolor testicular entre el 15 al 19%, incluso las guías internacionales europeas y norteamericanas proponen como una manera de resolver el problema del dolor una reversión de vasostomía. Existen algunas personas que van a tener más riesgo que otras de desarrollar dolor testicular. Hay causas tanto orgánicas como inorgánicas. Orgánico nos queremos referir a órganos específicos causantes de dolor. Por ejemplo, las cirugías o traumatismos previos, ¿no? En el caso, conversábamos hace un momento de la vasectomía, la cirugía de hernia puede condicionar un dolor luego de la cirugía. La presencia de masas en el escroto, tumores testiculares, la presencia de líquido en el escroto conocido como hidrocele, la presencia de venas enfermas en los testículos conocido como varicocele, todo ello puede producir dolor. Los quistes, en algunos casos también llamados espermatoceles, pueden producir incomodidad y dolor. Las infecciones a la cabeza, la infección del epidídimo, muchas veces los pacientes creen que el dolor es testicular y cuando los examinamos el dolor está localizado en el epidídimo. No debemos descartar también alteraciones neuropáticas como por ejemplo el paciente diabético, la neuropatía diabética o la herpética pueden producir dolor testicular. Y en el caso de factores de riesgo psicológicos, debemos considerar a los varones con dolor genital
sin hallazgos orgánicos que presentan una alta incidencia de estrés vital y trastornos psicológicos. Un tercio de pacientes va a presentar problemas de aislamiento social y muchos pueden experimentar inclusive un problema de pérdida afectiva importante en el momento que aparece el dolor. De ahí la importancia del dolor testicular pareciera que es algo muy sencillo de tratar, muy pasajero, algo que irrelevante, muchas veces se pasa por alto en la consulta, no se le da la debida importancia, pero como vemos puede afectar considerablemente a la persona. Las causas, en cuanto a causas y fisiopatología del dolor, son muchas, ¿no? Dolores, tumores, como vimos anteriormente. Y la clave de la causa de la fisiopatología del dolor es buscar adecuadamente la valoración del dolor, examinar bien al paciente, preguntar exhaustivamente cómo inicia, en qué momento inicia el dolor, en qué fecha inicia el dolor, cómo calma el dolor, qué situaciones aumentan o producen el dolor. Puede ser el ejercicio, el levantar peso, el sentarse, el estar mucho tiempo sentado, el tener actividad sexual. Recordemos la charla pasada de dolor eyaculatorio. Y todo esto tiene que ver pues con algunas cosas teóricas que son importantes de mencionar, como por ejemplo la inervación testicular, cómo los nervios llegan al testículo y producen dolor y sensibilidad. Los testículos traen consigo una inervación simpática que desciende de los segmentos torácicos 10 al 12. Estos nervios usualmente acompañan a los vasos espermáticos internos, de ahí que muchas veces que se viole, que se haga una cirugía en el cordón pueda producir dolor. Estos nervios, al penetrar en la clúnica albuginea, van a distribuirse hacia el interior de los testículos, inclusive ingresando a los túbulos seminíferos. Y los nervios, pues lo que van a hacer es llevar información vital para las arterias y estimular la musculatura lisa de la túnica albuginea. El testículo va a tener nervios que va a compartir con el epidídimo, de ahí que el dolor pueda confundirse tanto en epidídimo y testículo. Y además, el epidídimo también va a tener fibras que comparte, fibras simpáticas con el conducto deferente. De ahí que se haga un todo en realidad el genital masculino. Testículo, epidídimo y deferente comulgan, comparten fibras nerviosas que pueden causar dolor en esos órganos. Conversábamos pues que muchas veces la causa del dolor no la logramos determinar. Si nosotros tenemos una infección, detectamos una infección y la infección es la causal del dolor, en el momento de quitar la infección el dolor va a desaparecer. Pero ello no es tan sencillo como parece, porque muchas veces no encontramos dicha causa. Una lesión puede causar espasmo, ¿no? La denominada neuroplasticidad. Y en este caso, pues la enfermedad o lesión causa cambios a todos niveles del sistema nervioso, lo que hace que se amplifique el dolor. Hace algunos meses conversábamos sobre la sensibilización al dolor, la sensibilización central, que el dolor se amplifica o que el dolor se interpreta de ciertas maneras diferentes. Una causa que normalmente no produce dolor la va a producir, eso se llama alodinia, y eso tiene que ver mucho con la teoría de sensibilización central del dolor. Otra causa lógica que conversábamos era la vasectomía, porque puede producir una epididimitis congestiva crónica, va a producir esto una distensión, un crecimiento del epididimo y ello causar dolor por dilatación. No es infrecuente encontrar en la vasectomía granulomas espermáticos y puede inclusive haber lo que se llama la respuesta autoinmune al semen, ¿no? Y todo ello puede producir, en el caso de la vasectomía, dolor. El dolor también puede ser referido, puede venir de otra zona, porque como veíamos que se pueden compartir fibras nerviosas, fibras de información sensitiva con otros órganos, podemos tener dolor testicular como consecuencia de afecciones en el uréter, en la cadera, como consecuencia de hernias, como consecuencias de
compresiones de nervio ilioinguinal, génito femoral, pudendo interno, de ahí la importancia de la valoración del dolor, la utilización de no solamente de puntos externos abdominales, pélvicos, lumbares, sino también intrarrectales, los conocidos puntos de Berger dolorosos para valorar piso pélvico. Muchas veces la tensión del piso pélvico puede generar este tipo de dolor. Si bien la charla no está asociada a tratamiento, ¿no? Tenemos que buscar cuáles son las causas detectables, ¿no? En la bibliografía ustedes pueden encontrar que entre una cuarta parte de pacientes a un sorprendente 90% de pacientes, dependiendo del libro que ustedes lean, la guía o la revista, dependiendo de ello, ustedes van a entender que va entre un 25% a un 90%, sorprendentemente número grande, de personas en las cuales no se detecta la causa. Ahora, ¿qué causas podemos detectar durante el examen clínico? Pues una cantidad de líquido importante en el testículo, conocido como hidrocele. Podemos encontrar una hernia, podemos encontrar consecuencias de una hernia del discal, en la columna. Podemos encontrar infecciones, el paciente nos puede decir, el dolor viene y se repite y detectamos un testículo en ascensor que produce una torsión intermitente. Podemos detectar tumores en el conducto, en el epidídimo, perdón, el espermatocele. Podemos tener como antecedentes traumatismos. Podemos sospechar de que el dolor es consecuencia de una cirugía porque el paciente nos lo refiere. Podemos inclusive encontrar tumores malignos. Y bueno, el varicocele, que en algunos casos es discutible como causal de dolor. Si bien la charla no es de tratamiento, porque tenemos designada toda una charla para diagnóstico y tratamiento del dolor testicular, es importante saber que la primera medida que nosotros debemos emplear para el tratamiento del dolor testicular es el reposo. Posiblemente sea una de las patologías en la urología que más va a reaccionar de manera positiva si el paciente reposa. Cuando comparamos la evolución de un paciente posoperado de testículo y vemos quién ha descansado más tiempo luego de la cirugía, los pacientes que han permanecido durante 72 horas o más en reposo casi absoluto luego de la cirugía testicular se recuperan mucho más rápido del dolor y regresan a trabajar más rápido que las personas que han iniciado la marcha inmediatamente. De ahí la importancia del reposo y de ahí que se extrapole que para el tratamiento del dolor testicular el reposo sea una condición importantísima. Muchas veces los pacientes les extendemos descansos médicos y los jefes no entienden cómo un dolorcito del testículo les supone un descanso médico de 3 a 5 días. Y nosotros sí estamos convencidos y lo hemos demostrado en la práctica clínica diaria que el paciente con dolor testicular que reposa es el paciente que se va a recuperar muchísimo más rápido. Otra medida que ayuda bastante en el dolor testicular es la aplicación de calor local o de hielo local. Tiene sus explicaciones científicas ya el uso de la termoterapia. Evitar levantar peso, porque esto va a producir muchas veces aumento de dolor. Utilizar suspensores urológicos o por último una ropa interior más ajustada que evite que se balanceen los testículos y que aumente el dolor. Y acompañarse con analgésicos o antiinflamatorios. Ya cuando nosotros podemos detectar alguna contractura muscular que esté asociada al dolor, podemos hacer el tratamiento mediante relajantes musculares o terapia física, reservándonos el uso de antibióticos para las cuestiones infecciosas y la cirugía como una última opción. Recordemos que la cirugía no necesariamente va a resolver el dolor. Dependiendo del tipo de dolor,
La cirugía puede resolver el 90% como el 10% del dolor. Usualmente la cirugía está indicada hacia un tumor o hacia una zona específica que produce el dolor. Por ejemplo, una hidátide de Morgani, que uno detecta. Una hidátide es un apéndice que sale en la cara exterior del epidídimo del testículo. Este apéndice, cuando se tuerce, duele. Entonces uno detecta este apéndice minúsculo, el tamaño de un grano de arroz, uno lo retira y el paciente no vuelve a tener dolor. O si uno localiza un epidídimo muy inflamado, muy congestionado, pues puede proponerle al paciente retirarlo y calmar el dolor. Como no, la charla no es de terapéutica, nosotros le prometemos en breve tiempo hablar sobre el diagnóstico completo del dolor testicular y sobre el tratamiento de esta patología tan frecuente en el adulto joven. Espero que la charla haya sido de vuestro agrado. Soy el doctor Luis Susaníbar de Urología Peruana. Nos pueden buscar como tal Urología Peruana en el Facebook, en el Twitter, en Instagram, y contamos con un canal de YouTube donde tenemos colgados todos nuestros vídeos. Esto ha sido todo por hoy. Nos vemos hasta la próxima. Chao.